Buenos días. 5 noches y 6 días me he pasado en Nanning, la capital de Guangxi, y no porque haya nada interesante, sino porque, bueno, ha pasado como un pequeño tifón, mucha lluvia, mucho frío, y era una experiencia que no tenía ganas de vivir. Entonces he preferido esperar a que pasara el mal tiempo, que hoy parece que está un poco mejor, empieza a hacer un poco más de calor, para pues encarar esta recta final hasta Vietnam. Este es el último sprint para salir de China. Después de 2 meses entre Pekín, Wuhan, Hong Kong y la mágica provincia de Guangxi, me dispongo a cruzar a Vietnam, la puerta de entrada al sureste asiático. Desde allí empezaré mi nueva gran aventura, que os avanzaré al final del capítulo de hoy y que creo que os gustará mucho. Desde Nanning debo andar un buen rato hasta llegar a un área de servicio al lado del acceso a la autopista. Con mi super cartel que dice Auto-Stop en chino, pronto encuentro a unos chicos que van en furgoneta y que tienen sitio y ganas de ayudarme. Como siempre, he salido más tarde de lo que debería y voy justo para llegar a la frontera antes de que cierre. De todos modos, no gano nada con preocuparme antes de tiempo. Solo me queda ser paciente y gozar de las increíbles montañas kársticas de Guangxi. Si no llego, ya acamparé por ahí. Pues parece que misión conseguida. 1 hora antes de que cierre la frontera y he conseguido llegar. Estoy aquí. La frontera es de las más bonitas en las que he estado. El camino transcurre por dentro de un parque natural y se pueden encontrar edificios coloniales. Si hay suerte, nos vemos en el lado vietnamita. Bueno, pues misión cumplida. Ya estoy en Vietnam. Muy contento, además, la gente ya súper simpática, incluso los agentes, los militares que están en la frontera, súper simpáticos. Y nada, muy contento de estar aquí. Y ahora creo que me voy a coger unos días de vacaciones, porque en 3 días llega mi familia y vamos a pasar las navidades juntos, y creo que aquí no voy a grabar tanto. Mi objetivo es seguir haciendo dedo, de modo que intento escribir en vietnamita en un cartel para que lo puedan leer los coches. En pocos segundos me rodean un montón de personas curiosas de ver qué es lo que escribo e intentando ayudarme. Al final me convencen de ir en bus hasta Hanoi, pues dicen que a esta hora será muy difícil encontrar coches en esa dirección. Hanoi City. El autobús, que parecía que tenía que ir vacío, se va llenando y... ¡ya estoy en Hanoi! Aquí tengo la suerte de hospedarme en casa de Long, un chico vietnamita que vive en Canadá. Él me lleva por toda la ciudad con su moto. Como siempre, la mejor manera de descubrir una ciudad es a través de la gente local. Ellos te pueden enseñar sus sitios favoritos y también sus comidas, como este pho, uno de los platos estrella de la famosa cocina vietnamita. Se trata de una sopa de ternera con fideos y verduritas. Espectacular. Explorando la ciudad me doy cuenta de que hay una energía especial y que se pueden encontrar banderas de Vietnam por todas partes y en todas las formas. Se ve que esta noche Vietnam juega la final de la Copa de Fútbol del Sureste Asiático. ¡Qué suerte! Mi anfitrión Long me cuenta que para ellos es como la Copa del Mundo de fútbol, el máximo trofeo al que pueden aspirar como selección, pues su nivel acostumbra estar muy por debajo del de otras partes del mundo. Pero aún así, el fútbol sigue siendo el deporte más popular en Vietnam. La final de la AFF Suzuki Cup es a doble partido y en el de ida quedaron 2-2, o sea que ya os podéis imaginar cómo está el ambiente. Los amigos de Long no quieren ser menos y se compran unas pegatinas con la bandera de la nación para enganchárselas en las caras. Tenemos reservado sitio en un bar para ver el partido juntos.
llega el momento de la verdad. Las conversaciones se acaban y empiezan los cánticos. El primero, como no, el himno de Vietnam. La emoción está servida. El de Vietnam es un equipo muy joven, liderado por un entrenador coreano. La selección ha sido la gran sensación en Asia y lo demuestran nada más empezar el partido. Gol de Vietnam y la gente se vuelve loca. Bueno, se vuelve loca al estilo asiático, que es mucho más recatado que el occidental. Los minutos pasan y Vietnam mantiene la victoria momentánea, pero Malasia tiene una gran oportunidad con este tiro libre. Parada del portero y entramos en la fase final del encuentro. Ahora sí, final del partido y Vietnam lo ha conseguido. Se ha convertido en el campeón del sureste asiático por segunda vez en su historia. Y eso aquí es algo muy importante. Las calles se llenan de gente. Vietnam es probablemente el país de las motos por excelencia. Solamente en Hanoi hay 5 millones de motocicletas. Como no podía ser de otra forma, la celebración del campeonato se realiza sobre 2 ruedas y nosotros también nos apuntamos. Centenares de miles de personas han salido a las calles para unirse en una celebración colectiva. La gente chilla y baila, incluso desde los balcones. Vietnam Bodic significa algo parecido a Viva Vietnam. Es el cántico más escuchado. Son muchos los que utilizan ollas para hacer más ruido. Pero todo sirve, incluso unas sillas. Hanoi rebosa alegría. Las calles se han inundado de las luces de los vehículos que hacen sonar sus claxones. Finalmente llega el momento de despedirse de Long. Voy a cruzar todo el país en tren para llegar hasta Ho Chi Minh, la antigua capital de Vietnam del Sur, donde me voy a encontrar con mi familia. Para llegar hasta la estación utilizo una aplicación muy popular aquí que se llama Grab. Te permite solicitar un servicio de transporte en moto muy fácilmente desde la app. Además, está muy bien de precio. De todos modos, más adelante descubrí que los conductores trabajan en condiciones muy precarias. Esto es la estación. Subo al tren y me pongo cómodo. Me esperan 1.600 kilómetros a recorrer en prácticamente 2 días. Lo mejor de todo es, sin duda, el paisaje. Incluso se puede disfrutar desde el baño. Por la noche como un arroz pegajoso o glutinoso que me ha preparado la madre de Long. Mis compañeros de compartimiento ya se han dejado vencer por el sueño. A menudo es la mejor alternativa para que el viaje se haga corto.
Por la mañana siguiente el tren se vacía, pero los paisajes siguen espectaculares. Algunos pasajeros aprovechan para meditar. Durante las siguientes 2 semanas voy a estar con mis padres y hermanas viajando por Vietnam. Tienen poco tiempo y viajan de un modo distinto al mío, o sea que visitaremos sitios más turísticos a los que normalmente voy. Como creo que no es el tipo de contenido que representa a este canal, os voy a hacer un resumen muy rápido de los principales lugares que visitamos antes de desvelaros al fin qué gran aventura me espera a continuación. El delta del Mekong es una zona única en el mundo. Aquí es donde desemboca el emblemático río del sureste asiático casi 5.000 kilómetros después de nacer en el Himalaya, en el Tíbet. Y es único no solo por su belleza tan característica y los millones de cocos que se producen, sino porque es el hogar de centenares de miles de especies de animales y de plantas, muchas de las cuales aún por catalogar. Una excelente manera de explorar estas turbias aguas es navegando por ellas. Y la bicicleta es genial para visitar a los autóctonos y a sus plantaciones de frutas tropicales. Desde el sur me desplazo hasta el centro del país. Lo hago de nuevo en tren. No me canso de los paisajes de Vietnam. En Da Nang hay un zoo muy tétrico colocado en medio de un parque. Yo me lo encuentro de casualidad y me sorprende mucho. Desde aquí está muy cerca la ciudad de Hoi An y sus famosos faroles. Para muchos es la ciudad más bonita de Vietnam y la verdad es que no me extraña. Las calles del barrio antiguo, iluminadas por la noche con las típicas linternas chinas, son un espectáculo. La ciudad había sido un importante puerto del mar de la China Meridional y eso se puede intuir no solo por la opulencia de sus construcciones, sino también por la influencia de otras culturas. Comerciantes de toda Asia se encontraban aquí para hacer negocio. Este, por ejemplo, es un famoso puente de estilo japonés. Y este es un templo construido por chinos y vietnamitas en el siglo XVII. Increíbles sus colores. Callejear por esta ciudad y sus mercados es un lujo. No muy lejos se encuentra Hue y su histórica ciudad imperial. A simple vista, recuerda mucho a la ciudad prohibida de China, solo que con muchísima menos gente. De hecho, también es conocida como la ciudad púrpura prohibida. Aquí vivieron varios emperadores que gobernaron el país. Además, también fue el campo de batalla durante la Guerra de Independencia contra los franceses. Pero fue durante la Guerra de Vietnam cuando de verdad se vio afectada la ciudad. La batalla de Hue es recordada como una de las más largas y sangrientas y también como la escaramuza que destruyó más del 90% de los edificios de la ciudadela. En el noreste del país se puede visitar una de las principales atracciones del sureste asiático. Halong Bay, la bahía de Halong, es un espectacular conjunto de rocas que se erigen en el Golfo de Tonkin. Según la leyenda, estas increíbles formaciones surgieron cuando un dragón bajó de los cielos para proteger a los vietnamitas de una invasión china. A pesar de ser un sitio extremadamente turístico, las vistas son inigualables y seguramente merece la pena acercarse hasta aquí, aunque sea con tienda de campaña. Si se tiene la suerte de poder navegar por estas aguas, una buena opción es explorar alguna isla o islote que a menudo tienen cuevas y grietas. Otras incluso disponen de playas. Ya en Hanoi aprovechamos para investigar algunas de sus calles más recónditas y nos encontramos con vendedores de pájaros y templos escondidos.
Es aquí, en la capital del país, que me despido de mi familia para reanudar de nuevo mi viaje en solitario. Como me hospedo en zonas alejadas de los principales circuitos turísticos, me encuentro con escenas como esta. Dos hombres han quedado en un parque para entrenar a sus gallos de pelea. Desafortunadamente, es una práctica bastante extendida en el sureste asiático. Una vez han acabado el entrenamiento, limpian las heridas de los animales. Uno de los principales puntos neurálgicos de la ciudad es el lago de Huanqian. Aquí se reúne mucha gente que quiere practicar idiomas y aprovecha para hablar con los extranjeros. Así es como conocí a este niño, que me enseña dónde he quedado con un chico vietnamita. Se trata de Nguai, un conductor de Grab que está aprendiendo español, entre otros idiomas. Hoy dormiré en su casa. Al día siguiente, Nguai me lleva a la estación de tren. Vuelvo a cruzar el país, pues en el sur es donde voy a empezar mi siguiente gran aventura. Pero antes deberemos conducir bajo la lluvia de Hanoi. Vámonos. Estoy de nuevo en Ho Chi Minh. Durante unos días he conocido la vida local gracias a vivir con vietnamitas. Me he empapado de su cultura y de sus costumbres. Como ya es habitual, una de las formas para aprender ha sido la comida, que aquí en Vietnam es especialmente rica. Además, también he estado ultimando una compra muy especial. Llega el momento de empezar una nueva etapa de los viajes de Walliver. Buenos días, empezamos nueva aventura, otra vez de nuevo acampados y además mirad que tengo por aquí a una nueva compañera de viaje. Está pendiente de nombre, pero vaya, me he comprado una motocicleta en Vietnam y de eso se tratarán los siguientes capítulos de mis aventuras por este país a dos ruedas. Serán 2 meses a lomos de esta vieja moto por Vietnam, el país por excelencia de las motos. Viviré con gente local, aprenderé de nuevas y curiosas religiones e incluso de sectas. Además, el azar me llevará a conocer sitios extraordinarios que literalmente no aparecen en ninguna guía turística. De momento, empezaré dirigiéndome hacia el sur para encontrarme con un viejo amigo.